Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX. Iniciamos con el espacio de entrevista correspondiente a este miércoles 17 de junio del 2015. Importantes temas para discutir en los próximos minutos, por eso está con nosotros en este set de entrevista Francisco Díaz, superintendente de competencia. Y es que estaremos hablando sobre un proceso sancionatorio que inició esta superintendencia contra las 2 AFP en nuestro país y 3 aseguradoras de vida por manipulación en el mercado en procesos de licitación. Ya estaremos hablando de eso en los próximos minutos, aspectos que serán profundizados por el superintendente. Yo quiero invitarlos a ustedes a que participen de la entrevista con sus dudas a través de las cuentas @expresatvx y @canaltvx. Esos son nuestros espacios de interacción con ustedes en Twitter. Ahora sí, me da mucho gusto recibir una vez más en este espacio de entrevista a Francisco Díaz, lo hemos dicho, superintendente de competencia. Superintendente, bienvenido. Muchas gracias. Para mí también es un gusto estar con ustedes y de esta manera poder cumplir una de las obligaciones que nos establece la ley, que es la de dar a conocer efectivamente las condiciones de mercado, el quehacer de la superintendencia, las sanciones de la superintendencia y así generar un poco más de conocimiento y cultura sobre este tema. Perfecto, ese es también nuestro compromiso, usted lo ha dicho, una ley de competencia creada justamente para combatir prácticas anticompetitivas, todas aquellas que restrinjan o limiten la competencia del mercado. Exacto, sí. Hablemos de un caso específico. Hay un proceso sancionatorio contra las 2 AFP en nuestro país y 3 aseguradoras de vida. Antes de entrar en los detalles sobre ese proceso, superintendente, sería bueno que usted nos comparta con la audiencia qué motivó a la superintendencia de competencia a decir es momento de hacer un análisis respecto a la relación entre aseguradoras y AFP, específicamente en sus procedimientos de licitación. ¿Qué llevó, qué indicios generaron a la superintendencia a iniciar con este caso de investigación? Pero tengo que empezar con una precisión que es muy importante. Bien. El procedimiento sancionatorio realmente se dirige contra las aseguradoras y no contra las AFPs. Bien. Porque en esta figura, en esta situación, las AFPs están obligadas por ley a contratar anualmente el seguro de invalidez y sobrevivencia a empresas aseguradoras. Entonces ellas en este caso actúan pasivamente abriendo licitaciones en las cuales lo que hemos encontrado es un patrón atípico de comportamiento de las empresas aseguradoras, que es lo que ha configurado la práctica anticompetitiva que nosotros hemos sancionado. Muy bien. Perdón, me decía o me preguntaba usted que qué dio lugar a esto. Se hizo un estudio sobre la situación general del mercado de seguros, de este tipo, y ahí se encontró algunos comportamientos, algunos patrones que no eran típicos. De ahí eso lo hizo la superintendencia la Intendencia Económica, que es una de las 3 intendencias al interior de nuestra superintendencia, y esta fue la que, digamos, dio la voz de alarma para que la Intendencia de Investigaciones iniciara una investigación ya en forma, con todas las formalidades de un proceso sancionador, con plenas garantías de defensa por parte de los investigados, y es lo que ha dado resultado final a esta investigación. Es decir, que la investigación inició de alguna forma de oficio, digamos, por la Intendencia Económica y luego eso logró profundizarse ya en una investigación más exhaustiva. Efectivamente, es lo que quiero decir. Sí. Perfecto. Usted ya ha hecho una aclaración muy importante. Las sanciones están dirigidas a las aseguradoras, no a las AFP. Correcto. Es importante eso señalarlo. Superintendente, hay un tema porque se señala que esta relación entre aseguradoras y AFP ha generado una manipulación del mercado para establecer un acuerdo anticompetitivo. A ver, son términos que maneja la Superintendencia de Competencia. Me gustaría que usted pueda traducirlos a la ciudadanía. ¿Cómo esta relación estableció un acuerdo anticompetitivo en el mercado? Sí. Comencemos por decir algo que usted mencionó al principio, pero que es muy importante. Tanto la ley de competencia como la superintendencia de competencia, que está para hacerla cumplir, tienen como propósito garantizar la libertad de comercio, que todo el desarrollo de la competencia en la economía pueda desempeñarse sin trabas que pueda establecer el Estado por una parte, con leyes, reglamentos, ordenanzas municipales, etcétera, pero también sin trabas que crean los mismos agentes económicos privados, tratando de eliminar de mala manera
a sus competidores o impidiéndoles que puedan entrar a un mercado para de esa manera también evitar la competencia, o como en este caso, con subterfugios para arreglar las condiciones en que se va a una licitación, sea pública, sea privada, en este caso, y de esa manera lograr un resultado siempre favorable a los agentes económicos, pero que viene a perjudicar a la economía del país y a los consumidores. A todo ese tipo de prácticas en esta jerga se le llama prácticas anticompetitivas. Creo que la palabra ya así es más clara, ¿no? Prácticas contrarias a la libertad de competencia, restrictivas de la libertad de competencia. Y ya se ha señalado en este informe que lo que se ha violado es justamente el artículo 25 de la Ley de Competencia. Sí. Superintendente. Hay 3 artículos que establecen en la Ley de Competencia las prácticas anticompetitivas. El 25, que hace referencia a las prácticas entre competidores, es decir, entre 2 empresas o agentes económicos que están en el mismo nivel de una cadena productiva. Luego las prácticas entre no competidores, que como su nombre lo indica, sería entre 2 agentes que están en relación vertical en una cadena productiva. Y eso está en el artículo 26. Y finalmente en el 30, que es donde se regulan los abusos de posición dominante. Es decir, la situación en la cual un agente económico tiene un control tan fuerte en un sector del mercado que puede actuar con entera independencia de proveedores, de competidores, de normas, etcétera, y viene a hacer lo que quiere. Perfecto. Ese es, en resumen, por supuesto. En este caso, puntualmente, estamos hablando de una violación de carácter en el artículo 25, porque ha sido entre los competidores. Entre 2 competidores que están en el mismo nivel, es decir, son 2 empresas aseguradoras que están compitiendo entre sí. Perfecto. Superintendente, usted lo ha dicho, es importante que hablemos de eso porque al final tiene repercusiones dentro de los consumidores, en los ciudadanos. Es decir, no estamos hablando de una discusión alejada del día a día de los ciudadanos. Entremos en detalle. Entiendo que dentro de esta lógica que ya ha establecido la Superintendencia de Competencia, se señalaba, por un lado, que AIG, esta aseguradora, no participaba en licitaciones convocadas por AFP Crecer, y en el caso de la aseguradora CISA Vida, no participaba en licitaciones convocadas por AFP Confía. Es decir, había un acuerdo de no participar en determinadas licitaciones. Expliquemos de fondo cómo ese renuncia a participar en determinadas licitaciones o hacerlo en otras tenía efectivamente atentados a la Ley de Competencia. Bueno, no puedo negar que la figura es un poquito compleja. Y de hecho nos llevó 2 años de investigación completos para poder determinar con precisión probatoria suficiente como para poder establecer el acuerdo y obviamente sancionarlo. Tratando de esquematizarlo de una manera comprensible. En primer lugar, ya decíamos que las AFPs tienen por ley que comprar el servicio de seguro de invalidez y sobrevivencia a empresas aseguradoras. Y esto también por ley tienen que hacerlo a través de licitaciones públicas. Entonces, ¿qué ha venido ocurriendo durante 8 años consecutivos? 3 aseguradoras retiran las bases de licitación en ambas AFPs. Correcto. Pero después, una aseguradora renuncia a presentar oferta en una AFP y la otra en la otra AFP. Entonces ya nos queda reducido a 2. De estas 2, una presenta siempre frente a una AFP una oferta que es más cara, pero al mismo tiempo en la licitación ante la otra AFP presenta una licitación que es más baja. Y la otra hace exactamente lo contrario. Lo que los aficionados al fútbol podrían decir el 1-2-1-2, ¿no? Para obtener un mismo resultado. Que una sea declarada ganadora por una AFP y la otra sea declarada ganadora siempre por otra AFP. Quiero dejar algo claro. Primero, usted dice 3 aseguradoras presentaban o retiraban las bases de licitación en las 2 AFP en nuestro país. ¿De cuánto el universo de aseguradoras, superintendente? Eso es muy importante la pregunta.
porque ahí empezamos con algunos de los problemas normativos para todo esto que facilitan los acuerdos colusorios y que en alguna oportunidad ya la superintendencia ha indicado que es necesario corregir. Empresas aseguradoras hay varias, pero de acuerdo a la normativa, para poder presentar ofertas licitatorias de este tipo, tienen que estar dedicadas exclusivamente al ramo de vida. Entonces ya no puede ser cualquier empresa aseguradora, sino que el universo. Ya ahí se restringe el universo. Entre los años 2004 a 2007 se presentaron de hecho 5 aseguradoras, pero del 2007 al 2011, que es el periodo que nosotros legalmente investigamos, y con esto quiero decir, como al principio, con todas las atribuciones legales de la superintendencia y con todas las garantías de defensa para los investigados, claro, ya se presentaron únicamente 3. ¿Ya? Por eso insisto en que son 3. Pero a la hora de la hora en realidad son 2, porque una de ellas lo que viene haciendo sistemáticamente también es reasegurarse con la otra en un 95%, de tal manera que una prácticamente queda solo poniendo la cara, digamos, o poniendo la acción de presentar la oferta, a sabiendas de que al ganarla, la aseguradora que le reasegura el riesgo en un 95% es la que realmente beneficia. Muy bien, qué interesante ese esquema. Lo que usted nos dice entonces es que esta segunda, porque recordemos que una de estas se retira del proceso de licitación, digamos, no termina perdiendo del todo cuando se le asigna la adjudicación de la licitación a la aseguradora ganadora, porque termina teniendo un refuerzo de aseguramiento. Claro, claro. Y esto entonces permite entonces concentrar siempre el beneficio dentro de las aseguradoras, dentro del proceso de licitación. Dentro de las mismas. En un caso el 100%, en el otro caso el 95%. Entrado. Que de todas maneras deja ganancias, no solo por ser el 95%, sino que porque esa operación de reaseguro ya deja ganancia en sí misma. Más la ganancia propia del 5% que queda en la misma. Esa es la modalidad. Por ahí tiene el esquema, que sería bueno que lo podamos presentar a las cámaras. Efectivamente. A ver, que nos ayuden las cámaras ahí. Y nos puede comentar sobre ese esquema que usted presenta. Veamos, sí. Aquí tenemos las 2 AFPs que abren las licitaciones. Y tenemos cómo en cada una de las licitaciones se presentan inicialmente 3 aseguradoras. Ya diré por qué 3, aunque aquí aparecen 4. Inmediatamente no presentan ofertas en el caso de la licitación de Confía, la aseguradora CISA. Y en el caso de AFP Crecer, la aseguradora AIG. Entonces ya nos quedan solo las que están acá arriba. Correcto. Cuando se trata de la licitación de AFP, ACE Suiza siempre presenta la tasa más alta y pierde. Cuando se trata de la licitación de Confía, presenta la tasa más alta y pierde. Perdón, dije en la de Crecer, CISA presenta la más alta y pierde. En consecuencia, gana ACE Suiza. Correcto. En el otro caso, ACE Suiza pierde y gana AIG. Pero AIG, por eso yo decía al principio, aparentemente son 3 empresas y en realidad las que quedan son 2, porque AIG reasegura en un 95% toda su actividad de este contrato con CISA. ¿Y qué pasa en AFP Crecer en esa lógica? ¿Perdón? En AFP Crecer, ¿qué pasa en esa lógica? ¿No se reasegura la póliza? No, ahí entra CISA directamente. Ya. Acá sí entra, digamos, con la cobertura de AIG, que está reasegurando en un 95%. Entiendo. Ahora, ahí encontramos, y por estos son los colores iguales, que CISA pertenece al mismo grupo financiero al que pertenece AFP Confía.
Y por su parte, ACE Suiza pertenece al mismo grupo financiero al que pertenece AFP Crecer. Quiero hacer una pregunta, espero no sonar como una obviedad, pero superintendente, ¿cómo se determina que estas aseguradoras junto a las AFP forman efectivamente parte de un mismo grupo empresarial, un mismo grupo económico? ¿Qué tipo de elementos nos permiten decir existe esa relación? No, no es una obviedad. Es importante que lo sepa en la población, porque de todo eso hay prueba en el procedimiento. Y el mecanismo es simple. Ahí la superintendencia, en primer lugar, le pide a cada uno de los agentes investigados que dé esta información, incluso que presente el esquema corporativo al que pertenece. Entonces ahí es donde se identifica porque es una cuestión por lo demás inocultable. Usted se va a las páginas web y puede encontrar cómo está todo el árbol, digamos, del holding, y ahí puede identificarse. Lo que no recuerdo en este momento, para ser franco, es cuál de estas aseguradoras y AFP pertenece al holding Citigroup y cuál de las otras dos pertenece al holding Bancolombia. Pero sí puedo asegurarle que son los dos holdings que están involucrados en esto. Francisco Díaz, tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Después de habernos explicado de esta manera tan detallada, es bueno comenzar a preguntarse qué pasa, por ejemplo, con una superintendencia del sistema financiero, que de eso depende también el sistema en el cual trabaja una AFP y una aseguradora. Y también vayamos entrando en detalles cómo esto finalmente tiene impactos en los ahorrantes de fondos de pensiones. Vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista. Enseguida volvemos con más con el superintendente de competencia, Francisco Díaz. Ya volvemos. Continuamos en la entrevista de Informa TVX. Ya lo ven ustedes, Francisco Díaz, superintendente de competencia, se encuentra con nosotros. Estamos hablando de la labor que realiza esta importante superintendencia en nuestro país y hablamos de un caso muy concreto, superintendente. Hablamos de un proceso sancionatorio contra aseguradoras ante la manipulación en procesos licitatorios entre AFP y aseguradoras. Usted en el bloque anterior ya explicaba cómo esto se conforma en determinados grupos económicos. Yo tengo una pregunta para hacerle, superintendente, porque si bien ustedes como institución están velando porque se garantice una sana competencia en el mercado, ¿no hay también una crítica a la superintendencia del sistema financiero en regular esas concentraciones económicas sobre los servicios que se están ofreciendo a la población? ¿Cómo están evaluando eso ustedes? No, en realidad no. La superintendencia del sistema financiero tiene cierto tipo de controles y cierto tipo de regulación, pero que no incide en la forma en que, precisamente por la garantía de libertad comercial, no incide en la forma en que ya las aseguradoras, en este caso, actúan como terceros frente a un contrato común y corriente. No obstante, uno de los partes de la resolución de la superintendencia de competencia es la de darme la comisión de hablar con el superintendente del sistema financiero y establecer una mesa entre las dos instituciones para revisar precisamente toda la normativa que en últimas permite, facilita, condiciona que ocurran cosas como esta. Entiendo que hoy por hoy es las recomendaciones que hace ustedes como superintendencia de competencia para poder mejorar esa práctica que ha sido sancionada. Correcto, correcto, eso es. Superintendente, ¿hay una solución efectiva sobre este tema si seguimos manteniendo limitada cantidad de competidores en el mercado de aseguradoras de vida y sobrevivencia? Pues sí. Mejorar precisamente la normativa que regula y probablemente tener una mirada más atenta sobre estas cuestiones. Porque hay una cosa que no podemos ignorar. Nuestro mercado es un mercado reducido. Aquí no podemos pensar que van a haber 10 AFPs, por decir una cifra, pues comenzaron siendo 5. Es cierto que ocurrieron ahí procesos de fusión demasiado rápidos, etcétera, pero no da el mercado como para poder decir hay una gran cantidad. Entonces, precisamente por eso, el Estado debe de tener mejores instrumentos de vigilancia, mejores instrumentos de regulación. E insisto, y soy preciso en los términos porque no me refiero a control. La superintendencia de competencia es
enemiga del control estricto sensu o de las regulaciones de precios o de tarifas o de tasas. Al contrario, eso lo criticamos. Pero sí de una supervisión de ver cómo están actuando los agentes en el mercado, precisamente para proteger una economía tan débil como la nuestra. Ha quedado claro entonces que la opción que tiene el Estado salvadoreño es mejorar sus canales de supervisión sobre estos actores económicos y así mejorar la oferta de servicios. Estos y otros. Estos y otros, correcto. Bueno, tendremos otro espacio para poder hablarlo con más detalle, superintendente. Bueno. Quiero que hablemos de un punto. Toda esta discusión que hemos tenido en los minutos anteriores, alguien se pregunta en estos momentos en casa cómo me afecta a mí, yo que estoy cotizando todos los meses a una pensión. ¿Nos explica, superintendente, cómo esta manipulación en el mercado de las licitaciones entre las AFP y estas aseguradoras de vida finalmente tiene o no un impacto en los ahorrantes de pensiones? Sí, pero yo antes de eso quisiera resaltar un punto y decir felicito a TVX por haber inmediatamente reaccionado frente a este tema, porque sorprende que haya tan poca reacción. Estamos hablando de un servicio que atañe a toda la población cotizante del país, no son 10 personas. Estamos hablando de una colusión en un servicio social que está establecido en la Constitución de la República, la seguridad social, en este caso el seguro para la sobrevivencia o para la invalidez. Entonces, es una cuestión sobre la cual la sociedad, las instituciones, los medios de comunicación deberían de reaccionar realmente con más interés y con más preocupación. Es uno de los servicios pues, fundamentales por los cuales todo cotizante acepta la reducción que significa en su salario y en su capacidad de compra pagar un seguro, ¿no? Correcto. Entonces, pero bueno, esto dicho, efectivamente, yo no sé si nos puede ayudar. Tenemos una imagen ahora en pantalla para que podamos verlo de alguna manera mucho más gráfica. Usted la ha traído a bien para poder explicar cómo este esquema de alguna manera ha logrado tener impacto dentro de los ahorros de los cotizantes. Este es el cuadro que tenemos, superintendente. Sí, primero hay que señalar que la sanción está impuesta en base a la ley antes de la reforma de marzo del 2012. Esa cotización, por ley, en aquel momento, no podía pasar del 13%. En un salario de $500 son $65. Entonces, de ese 13%, 6.25%, que en el ejemplo son $31.25, se le retiene directamente del trabajador y va a su cuenta individual de ahorro para pensiones. Bien. El empleador, que tiene un 6.75%, destina ese porcentaje, por una parte, a la aportación directamente para la cuenta individual de ahorro de pensiones del trabajador y para dos funciones, para pagarle una comisión a la AFP y para pagar precisamente el contrato de seguro de invalidez y muerte SIS, que ahí está en un circulito rojo. Entonces, y ese es el punto de la discusión, superintendente, porque justamente estaba hablando usted del contrato de la aseguradora, más o menos 5.87, tal como lo ha señalado en este caso hipotético. ¿Ese número pudo haber variado si no hubiera existido una manipulación en el proceso de licitación? Exacto. Se ha contratado un seguro de invalidez y sobrevivencia a una tasa más elevada de la que normalmente podría contratarse si hubiese una correcta competencia. ¿Cuál es la tasa actual que están cobrando esas pólizas? Me toma ahí realmente desprevenido, no la tengo en mi mente, son demasiados datos. Muy bien, pero lo que sí nos dice es que sí podría variar si hubiera existido una mejor competencia dentro de la misma. Eso indudablemente, y eso es lo que siempre está persiguiendo la superintendencia, que existan condiciones reales de competencia, sin restricciones artificiales, sin restricciones normativas, de manera que los agentes económicos, buscando más clientes, ofrezcan mejores precios, mejores servicios, mejores bienes, mejor calidad. Ese es el propósito
cuando hablamos de promover la competencia. Francisco Díaz, superintendente de competencia, para este espacio de entrevista ha sido muy valioso que usted se tome unos minutos de su agenda para poder explicarnos este proceso sancionatorio que ya ha anunciado contra aseguradoras. Ha explicado de una manera muy detallada cómo nos está de alguna manera teniendo incidencias en los ahorros de los cotizantes. Yo quiero agradecerle su tiempo y por supuesto el espacio está abierto para seguir hablando de más temas que la superintendencia impulsa. Muchas gracias, estaremos siempre a disposición de ustedes, TVX y los medios para comunicar estas cuestiones que tienen mucha importancia, no cabe duda, para la economía del país y para los consumidores. Muchas gracias. Ya lo he dejado muy claro. Superintendente, nosotros tenemos que despedirnos de esta entrevista. Enseguida tenemos más información para compartirles en este espacio de noticias. Hacemos una pausa y ya volvemos.